todos los escépticos y a los que no. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos todos a la primera parte del nuevo episodio de Los Escépticos Podcast. En este episodio abordaremos fundamentalmente el proselitismo en las instituciones públicas y cómo esto afecta nuestros sentimientos. No, mentiras. Más bien sí, cómo afecta nuestros bolsillos. Porque sabemos bien que las instituciones como la iglesia, el dinerito no les cae del cielo. También veremos cómo afecta de manera comedida la neutralidad de un Estado anteponiendo las posiciones de cosmovisión de una religión en particular y por qué este fenómeno puede hacer incluso muy frágiles a las democracias. Sean todos bienvenidos. Hola a todos mis escépticos, les habla Rose. En este segundo episodio y en el próximo hablaremos del proselitismo religioso desde entidades públicas. Para este episodio nos centraremos en las jornadas de oración desarrolladas a nivel nacional el año pasado con motivo de la pandemia. De acuerdo al Decreto 437 de 2018, se adoptó la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, de la cual puede beneficiarse los cultos acreditados en el país. Cabe aclarar, de la que no hacen parte ni ateos ni agnósticos. Se excluyen las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos y o parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas y en todo caso ajenas a la religión. Es decir, también se excluye la cosmovisión de las comunidades indígenas. De la misma forma, queda consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Ley 1955 de 2019, que en su artículo 127 dispuso que el Gobierno Nacional, con la coordinación del Ministerio del Interior, emprenderá acciones que promuevan la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial para la garantía y goce efectivo del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia en el territorio nacional. Para el efecto, promoverá e impulsará la participación de los representantes de las entidades religiosas, el reconocimiento de las mismas, la garantía del libre ejercicio de estos derechos y realizará las acciones que permitan determinar el impacto social de las organizaciones y entidades religiosas conforme a la Constitución y la ley. En ese sentido, se exhortó a todos los gobernadores y alcaldes del país por parte de la señora ministra del Interior, doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, a través de circular de fecha 10 de junio de 2019, no solo adoptar dentro de su territorio la política pública de libertad religiosa y de cultos, sino ejecutar todas las acciones que tienen enfoque territorial dentro de la misma política para implementarla, procurando una permanente coordinación intersectorial, interinstitucional y territorial en el marco de la misma. Es decir, las jornadas de oración son solo la punta del iceberg que revelan toda una política de gobierno para favorecer contratos sin licitación con iglesias y que se destinen recursos públicos a estas y a eventos religiosos. Recordemos bien que si el Estado le otorga beneficios a una religión en particular, del mismo modo debería hacerlo con el resto de religiones, en lo que supone el acabose con la legitimidad de un Estado neutral, anteponiendo un problema porque de esa manera entonces le tocaría financiar a todas y cada una de las religiones que se profesan en el país, cosa que no sucede y que acabaría metiéndonos en una disyuntiva de lo absurdo sobre quién de los que adoran seres imaginarios tiene la razón. Tremendo problema. Oye, qué lío se va a formar. Por tal motivo, las religiones, en este caso específico la Iglesia Católica, debería financiarse a sí misma si quiere impartir cátedra de su cosmovisión, porque ni más faltaba, para eso existe la libertad de culto, pero la libertad de culto con sus propios recursos, que abundantes sí son, o si no, que de eso nos hable el Vaticano. Para entenderlo de una mejor manera, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que Pepito Pérez
Un día cualquiera, a través de un sueño, tuvo la visión en la que conversaba con un monstruo espagueti volador, un ser supremo e imaginario que le decía que rindiéndole honores y tributos podría alcanzar la salvación, el paraíso, la Meca, el nirvana absoluto o ganarse la lotería, que es algo más coherente, o lo que sea que estas personas tengan en su imaginación. Luego así, Pepito Pérez, después de despertar de este sueño, busca congregar a miles de personas compartiéndole su sueño, fundando de esta manera una religión donde se congregan personas para difundir la palabra del monstruo espagueti volador y así rendirle honores con ornamentos y una espléndida cena de platillos de pastas con albóndigas. Entonces resulta que, como el Estado colombiano lo dice la ley 1757 del 6 de julio del 2015, debe sacar de sus recursos el rubro para la financiación, abro comillas, en obras sociales de este grupo de gente por la ley estatutaria de participación que reconoce a los distintos sectores religiosos, estableciendo uno que en todo plan de desarrollo debe haber medidas para promover la participación. Es decir, que si usted le rinde culto a algo, una papa, una arepa rellena o lo que sea, inmediatamente es beneficiado por la ley. 2. Se hace obligatorio que los presupuestos departamentales y municipales exista un rubro para, abro comillas, presupuestos participativos. Es decir, como lo mencionábamos anteriormente, el Estado debe sacar de sus arcas la plata que irá destinada a este grupo de personas. Tercero, se fortalece la obligación del gobierno nacional y territorial de rendir cuentas, establecido como uno de los principios del buen gobierno. ¿Acaso no éramos un Estado neutral y laico? De acuerdo a la Corte Constitucional, sí. El principio de neutralidad fue precisado y desarrollado en la sentencia C-766 de 2010 y en la C-817 de 2011. La Corte Constitucional considera el principio de neutralidad como concreción de la laicidad del Estado, en virtud de la cual no es posible la promoción, patrocinio o incentivo religioso. Adicionalmente, la Corte recuerda el vínculo intrínseco entre laicidad y neutralidad, teniendo como premisa fundamental que el principio de separación entre iglesias y el Estado impone neutralidad de las autoridades frente a las manifestaciones religiosas. Pero también es cierto que nuestra apreciada Constitución también está llena de contradicciones y ambigüedades. Si bien la Constitución dice que el Estado garantiza la libertad de cultos y ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal, también arroja una bomba. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Y aquí lo tenemos: políticas públicas que obligan a todas las entidades del gobierno nacional a destinar rubros a cultos religiosos. Es que el Estado no es ateo ni agnóstico. ¡Qué libertad religiosa! Sí, que sí, pero a los cultos, a los ateos y agnósticos y a las cosmovisiones indígenas ancestrales, a tomar por culo, que no es con ellos. Que nos cagamos en las aclaraciones de la Corte Constitucional sobre neutralidad y laicidad, porque este gobierno es el gobierno de las comunidades religiosas, en especial las cristianas, que le dieron sus votos y por supuesto el de sus feligreses. Como mencionábamos, el Estado debe velar porque a todas las instituciones religiosas, según la ley 1757, debe entregar recursos públicos para que se hagan las jornadas de oración que se llevan a cabo por todo el país, que bien sabemos sirve más para el despilfarro que para generar soluciones prácticas. Para la labor social no es indispensable instituciones religiosas. Esto es completamente reprochable porque más que prestar una labor social, se presta más para el adoctrinamiento, la imposición de ideas y la sumisión total que deja de lado el pensamiento crítico y racional y sin el más mínimo espacio para las ideas y el conocimiento. El solo hecho de tener que pensar como piensan todos no solamente es un encarcelamiento de las ideas, sino que en la práctica es un declive para la democracia, que es el escenario idóneo en donde deben convivir las diferentes formas de pensar.
de la Liga del Silencio, Iglesias y Estado, una sociedad sin control, brinda detalles de algunos de los contratos celebrados por entidades del gobierno e iglesias. En septiembre de 2020 hubo un escándalo mediático por un contrato de 1.650 millones de pesos celebrados entre la administración de Luis T. Samper, alcalde de Ciénaga Magdalena, y la Iglesia Cristiana Evangélica Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21.2. El 28 de febrero del 2020, el secretario general de la Alcaldía de Barranquilla, Carlos Alfredo Acosta, firmó un contrato con Pía Sociedad Salesiana Impestoría San Luis Beltrán por 5.528 millones de pesos. Pía Sociedad Salesiana registra en SECOD 13 contratos en Barranquilla suscritos entre 2013 y 2020, 8 con la alcaldía y 5 con el SENA, que suman 28.375 millones de pesos. Con la Fundación Fe y Alegría, la alcaldía de Barranquilla suscribió un contrato por 2.985 millones de pesos en 2019 y otro por 116.4 millones de pesos en 2020. Con la Fundación San Carlos Borromeo para la Educación Popular y el Desarrollo Comunitario, el monto de otros dos contratos, contrato 1 y contrato 2, fue de 2.475 millones de pesos en 2019 y de 1.994 millones de pesos en 2020. Como afirma la Liga del Silencio, todos esos acuerdos se hicieron por contratación directa, es decir, sin convocatorias públicas, sin pagar impuestos, con transacciones exentas de IVA y sin someterse a fiscalización o auditoría de los organismos de control. El andamiaje jurídico entorpece las acciones legales que podrían provocar sanción. Por eso, en la mayoría de los casos, cuando ocurre alguna irregularidad, solo procede la condena pública, el juicio ético y la indignación. Nos estamos acercando a la distopía del país de Gilead de la serie Handmaid's Tale, en que fanáticos religiosos tomaron el poder. Como la protagonista que se culpa de no haberse dado cuenta, los totalitarismos no se dan por generación espontánea y surgen de forma muy gradual. El cambio climático, la pandemia actual y las próximas pandemias y crisis económicas seguramente servirán de detonantes para los fanatismos religiosos en el poder que nos lleven a perder uno a uno nuestros derechos y libertades. El momento de quitarnos las vendas e indignarnos es ahora. Respira, mi querido escéptico, inhala y exhala. Porque en el siguiente episodio continuaremos con la discusión del proselitismo religioso en entidades públicas y abordaremos las contradicciones en los fallos de la... Shame. 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 Este episodio contó con la participación de Rose Suárez y Diego Macea. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escucharnos a través de YouTube, Apple Podcasts, Spotify e Instagram.